Además de Irak, ¿en qué otros países podemos encontrar abundante petróleo? Bueno, pues como bien has dicho y casi toda la gente imaginará, en las regiones de Oriente Medio es donde hay más petróleo. Arabia Saudita es el país que presenta mayor número de yacimientos en todo el planeta, y luego otros miembros de lo que se llama la OPEP, Organización de Países Exportadores del Petróleo, como Irak, Kuwait, pues también presentan grandes reservas. Nos hablabas antes de la fijación del precio de la gasolina. Actualmente nos encontramos en un momento, que supongo que eres conocedor porque te informarás muchísimo de los precios, suben, bajan, en el que el precio de la gasolina ha bajado muchísimo, y nos hablabas de la oferta y la demanda, de esa curva que es la causa muchas veces de que estos precios cambien. ¿Cómo podemos llegar a entender que cambie tanto y que varíe el precio de la gasolina, por ejemplo? Bueno, centrándonos dentro de la oferta y la demanda, cuando la demanda supera la oferta, el precio del petróleo tiende a aumentar. Tiende a aumentar porque claramente si no se contrarrestara esta incipiente oferta que hay, pues el petróleo se agotaría rápidamente, la gente compraría los barriles y se agotaría. Y claro, esto no interesa. Por otro lado, cuando la oferta supera la demanda, el precio del petróleo tiende a bajar para intentar que la gente, o los países en este caso, compren más petróleo. Es decir, que todo se basa en intentar mantener un equilibrio en el mercado petrolífero, es lo que se basa. También discutí otra vez con otro amigo y le decía, pero si realmente los medios de comunicación también tienen el poder de hacer subir y bajar la gasolina, porque por ejemplo, si en el informativo dicen, va a subir la gasolina, va a subir la gasolina, ¿qué hace la gente? Echa gasolina antes de que suba, agota toda la gasolina que tienen las gasolineras, con lo cual hay menos, tienen que producir y por ese hecho sube. O dicen, va a bajar la gasolina, la gente no echa gasolina, se espera que el precio de la gasolina baje y como no la compra nadie, realmente el precio baja. Claro. Y es verdad, que también suena paradójico, pero es bueno, una a ver si realidad. ahora los medios de comunicación también nos vas a echar la culpa de que suba o baje el precio de la gasolina, porque al final vamos a tener la culpa hasta de la crisis. Bueno, si de mí depende, trataría de bajarla, todo lo que se pudiera. Nosotros, si podemos hacer algo, yo humildemente creo que no, pero si podemos hacer algo, bajaremos el precio, nunca lo subiremos, no piensen ustedes así. Me gustaría preguntarte, hablábamos antes de yacimientos de petróleo, de esos escenarios de conflictos bélicos en los que siempre interviene y tiene mucho que ver el petróleo. En España, una persona que quiera dedicarse a estudiar y a entender este fenómeno y esta materia del petróleo, ¿qué futuro o qué salidas puede tener en España? Bueno, para estudiar en exploraciones petrolíferas podemos hablar de diferentes yacimientos de la península. Si tuviéramos que destacar algunos, podemos hablar de yacimientos de Dorada, de Amposta, de Tarraco, incluso el de Casablanca. Todos ellos en conjunto están situados en el mar Mediterráneo, dentro del mar, cerca de las costas de Tarragona y Castellón. Son lo que los geólogos denominamos explotaciones petrolíferas tipo offshore, es decir, son explotaciones llevadas a cabo dentro del mar. Como me has dicho anteriormente, en el fondo marino hay ambientes anóxicos que van a ayudar a preservar la materia orgánica, y por tanto podemos sacar mucho petróleo de allí. ¿Y cuánto tenemos que excavar más o menos de profundidad? A ver si yo me puedo poner con un azadón a cavar, a ver si pico un petróleo o algo. ¿Cuánto hay que hacer aproximadamente? En el medio marino, generalmente hasta el fondo pues puede haber unos 10 kilómetros, bueno, unos 5 kilómetros, pero si hablamos en medios continentales, la profundidad no es una profundidad fija, a ver si me entiendes, depende de dónde esté situado la trampa de petróleo correspondiente. La trampa de petróleo es lo que nos va a almacenar el petróleo a lo largo del tiempo, y depende de dónde esté situada dicha trampa, pues es excavar más o menos. Lo que sí te digo es que se pueden utilizar métodos de estudio del subsuelo, lo utilizamos también los geólogos, para saber cuánto más o menos hay que excavar en cada trampa. Usamos métodos directos, que son sondeos con o sin recuperación del testigo, y por otro lado métodos indirectos como gravimetría, magnetismo. ¿En qué consiste la gravimetría, el magnetismo? ¿Cómo se puede estudiar? Contando aquí en palabras sencillas. Bueno, que podemos hacer lo que se denominan anomalías gravimétricas, que mediante fórmulas bastante complejas, que aquí no voy a citar, se podrá... Pero agradecemos que lo entendemos de la materia. Pues mediante esas anomalías gravimétricas o anomalías magnéticas se puede intentar saber dónde puede haber petróleo, ya que el petróleo tiene unas propiedades gravimétricas muy concretas y magnéticas, y nos va a ayudar bastante. También la sísmica y los métodos eléctricos también van a ayudar a ver la profundidad. No hay ningún secreto, como decía el cordobés, tú vas a buscar agua y cogía 2 palitos y él decía dónde hay agua. No podemos intuir más o menos dónde hay petróleo. En las zonas que puedan tener más movimiento del suelo, más propensas a terremotos. ¿Existen algunas zonas más propensas a
esconder petróleo en sus entrañas? Bueno, sí, existen zonas donde cuando el movimiento tectónico es bastante elevado o que son propensas a terremotos, es casi probable que puedan almacenar petróleo. Y tienes razón en ese sentido. Últimamente, y más en los meses anteriores, con la fiebre de Al Gore, que nos advertía que todos los recursos naturales estaban peligrando, no solo el petróleo, el agua y muchos más recursos, que se iban a agotar, que esto no iba a ser un saco del que siempre íbamos a poder tirar y que si no cuidábamos y dosificábamos sobre todo estos recursos, llegaría un día en el que tarde o temprano no podríamos recurrir a ellos. En el caso del petróleo, ¿para cuánto se calcula que tenemos petróleo? Bueno, los últimos estudios calculan aproximadamente que habrá para los próximos 200 años, aunque ya te digo que todo depende de la producción actual, ya que si los países como ahora mismo vienen haciendo en los últimos años siguen produciendo y consumiendo tan rápidamente el petróleo, pues se va a agotar probablemente y casi fijo antes de 200 años. Por otro lado, también hay estudios que indican que la OPEP, la Organización de Países Exportadores del Petróleo, es probable que en el año 2024 o más adelante, unos 5 años más adelante, se vea incapaz de cubrir su parte de la demanda mundial. Es decir, es un hecho muy desalentador, ya que dentro de 20 años podemos tener problemas para abastecernos de petróleo. Pues bastante probable, porque la OPEP, ya te digo, es como la centralita de petróleo y muchísimos países del mundo se están abasteciendo gracias a ella. Ahora mismo hay otros países no miembros de esta organización, como Canadá y Rusia, que también tienen sus yacimientos, pero el problema que existe es que ahora mismo están produciendo muchísimo y si producen mucho, pues sus reservas se van a agotar rápidamente. ¿Podríamos vivir una crisis? Nosotros somos muy jóvenes, habrá espectadores también que sean jóvenes, pero gente ya de mediana edad recordará la crisis del petróleo de los años 70. Sí. ¿Qué pasaría si llegamos a vivir algo parecido? Bueno, lo más probable es que si en los próximos años se empieza a escasear el petróleo, se tengan que buscar nuevas energías. El petróleo es una energía no renovable que va a tener fecha de caducidad y bueno, vamos a tener que empezar a buscar otro tipo de energías, energía hidráulica. La energía nuclear se está utilizando mucho. Ahora mismo Francia está basando casi el 90% de su abastecimiento en energía nuclear. Tiene muchas empresas nucleares. Y también la energía eléctrica es otra energía bastante interesante. Quizás existe miedo a la energía nuclear por la seguridad o no corremos ningún riesgo. Sí, a ver, no hay riesgo, pero sí que es verdad que está instaurado en la sociedad que la energía nuclear es bastante peligrosa y sobre todo después de accidentes nucleares muy importantes que ha habido, como Chernóbil, pues es verdad que la gente pues tiene una idea instaurada en la cabeza de que es bastante peligroso, pero vamos, es una energía bastante interesante a corto plazo ya digo. A largo plazo lo más probable es que la energía solar también puede ser bastante interesante y la energía eléctrica también la veo como una energía bastante interesante para el futuro. Pero eso, ¿interesa realmente buscar energías renovables alternativas o realmente vamos a agotar el petróleo todo lo que podamos? Hombre, mientras siga habiendo petróleo, en el caso de los coches, pues se seguirá utilizando coches con gasolina. Pero cuando se acabe el petróleo se va a notar muchísimo, ya que es que prácticamente toda la economía se está rigiendo por el petróleo. Si le quitas el petróleo ahora mismo a la sociedad, el transporte no funcionaría casi todo prácticamente, el precio de la comida incluso, el precio de la compra también subiría a lo bestia y bueno, eso es algo que influye muchísimo el petróleo y cuando se agote pues lo vamos a notar. Por eso se está empezando ya a usar otras energías. En este escenario de carencias petrolíferas entran en escena los coches híbridos, un tipo de vehículo muy desconocido para muchos de nosotros. ¿Cuál es su mecanismo? ¿Por qué se caracterizan? Bueno, el coche híbrido, me voy a permitir contestar porque el primer día, tú todavía no habías llegado, Laura, el tema que yo elegí para mi debut aquí en Canal 4 fue coches híbridos. Ah, fue el tema con el que tuviste tu bautizo de honor aquí en el programa. Si quieren más información se puede ver en YouTube. Entonces explicamos que un coche híbrido es un motor que se compone de un motor eléctrico y de un motor de gasolina. El funcionamiento van complementados, pero el consumo del motor de gasolina es la mitad que un coche convencional. Además, casi siempre, sobre todo en consumos de ciudad, el coche híbrido funciona con el motor eléctrico, con lo cual el motor de gasolina prácticamente no interviene para nada. Y sus emisiones, además de CO2, son 3 o 4 veces menos que las de un coche normal.